Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Abisaí Ochoa, este es el canal Catecúmeno Luterano. El día de hoy estamos grabando con un micrófono de la marca Boya, es un micrófono USB-C, por si a alguien le interesan esas cosas. Y bueno, ahorita no tenemos el equipo de siempre porque lo llevamos a la iglesia. Está por ahí la iniciativa de poder grabar el culto divino. Y bueno, pues es algo que está en las manos de Dios. El día de hoy vamos a reaccionar a por qué no adoramos a la Virgen María, de acuerdo a un par, pues, de, ¿cómo podemos llamarlo? De posturas. Yo creo que con quien tenemos más diferencia es con la Iglesia Católico Romana. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? No siempre las diferencias son con la Iglesia Católica Romana, a veces también son entre protestantes evangélicos y pues en este caso lo que vamos a hacer es hablar justamente de cómo nosotros encontramos eso en el Catecismo Menor, quién fue María, cuál es la importancia de María. Nosotros podemos asegurar que veneramos a María y bueno, nosotros reconocemos a María como la Madre de Jesús y podemos reconocer que también la veneramos por su papel en la historia de la salvación. Sin embargo, no podemos dar una honra que equivale a adoración, ¿vale? Entonces vamos a tomar esos puntos y vamos a escuchar un par de puntos más esta semana. Aquí en la Ciudad de México fue lo del evento de que van a la capilla, recordando o conmemorando a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues ahorita hablamos un poco acerca de eso y bueno, pues nada, vamos a empezar a compartir pantalla. El siguiente video se titula Nosotros los católicos no adoramos a la Virgen María. Y bueno, vamos a escucharlo. Claro, hay algunos católicos muy ignorantes y fanáticos, pero eso no es la doctrina de la Iglesia. La doctrina oficial de la Iglesia es que María es la predilecta de Dios, la hija de Dios Padre, la madre de Jesucristo y la esposa del Espíritu Santo. María es inmaculada, no tiene pecado mortal durante su vida. María pasó al otro mundo en cuerpo y alma, según la Asunción. María es la mejor intercesora entre Dios y nosotros. Cuando nosotros rezamos el rosario, no le rezamos el rosario a la Virgen, sino que rezamos con ella el rosario. Por eso el Ave María dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y luego viene lo importante, ¿qué le decimos? No, después. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿ruega qué? Ruega por nosotros. Le estamos diciendo, tú que estás en el cielo, pídele a tu Hijo por nosotros, ruega por nosotros. Bueno, hasta ahí escuchamos un poco de lo que se nos comparte. Y realmente, si se dan cuenta, pues hay unos puntos en común, pero también hay diferencias que nosotros podemos señalar. Lo primero que yo diría es, en el mundo evangélico muchas veces se suele entender a la idolatría como el tener, en este caso, pues en la imagen se pueden dar cuenta de que está el cuadro, la pintura de la Virgen de Guadalupe, pero realmente, pues, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la devoción? ¿Qué es el dar culto a Dios? ¿Y de qué manera nosotros podemos honrar correctamente a la Virgen, ¿no? A la Madre de Dios, un título que los reformadores reconocieron y afirmaron. Entonces, por ejemplo, ese título estaba destacando la importancia de la encarnación de Cristo. Algo que bien se menciona en este video es que el papel de María debería de ser enfocado hacia Cristo, dirigirnos hacia Cristo. Podemos leer en el Evangelio cuando se ve lo de las bodas de Canaán, ella dice, escúchenlo a él y hagan lo que él dice. Bueno, parafraseando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana sucedió lo de, ¿cómo se le llama? La peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Y a ver, y acá, por ejemplo, les voy a mostrar todos los resultados que se pueden encontrar, peregrinos que llegan a la basílica. No siempre existieron las peregrinaciones, pero algo, un poco de historia. Personas que regresan.
Y bueno, creo que esto es, bueno, esto no podría ser en vivo porque hoy estamos a 14. Pero a ver, vamos a ver un par de videos y bueno, vamos reaccionando y vamos platicando un poco más. Cientos de fieles peregrinos continúan llegando a la Basílica de Guadalupe para celebrar, claro, el Día de la Virgen de Guadalupe, la patrona de las Américas. Desde inicio de esta semana, varios puntos de México y el mundo, los católicos utilizan justamente esta fecha para dar gracias, para pedir bendiciones o también para cumplir promesas. Natalia Cano, desde, insisto, Ciudad de México, nos va a traer más detalles del fervor a la Virgen Morena del Tepeyac. Vamos a saludarla. Bienvenida. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 11 millones y medio de personas, según autoridades, han llegado hasta la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Desde anoche cientos de miles de peregrinos llegaron para cantarle en el primer minuto de este jueves las mañanitas, favores de este año y también, ¿por qué no, pedir por algún milagro? A pie, en bicicleta, en auto, estar presentes. Nacho, vamos a escuchar parte de lo que pudimos platicar más temprano con algunos peregrinos que visitan la Basílica este año. Escuchemos. Para mí es milagrosa, ¿no? Una vez le pedí y pues me cumplió, ¿no? Y entonces desde ahí pues no he bajado en mi devoción ya al contrario. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, este lenguaje de ella es milagrosa, yo siento que se contrasta, ¿no? Entre lo que, digámoslo así, es la práctica contra lo que, por ejemplo, nos estaba Ha diciendo crecido. el sacerdote, el padre acá. No le estamos pidiendo a ella algo, sino que le estamos pidiendo que ella ruegue por mí. Vale. Y acá, pues, lo que escuchamos es diferente, ¿no? De hecho, ya había hecho otro video donde también reflexionaba así, poniendo videos al azar, ¿no? Si se dan cuenta, no son videos que haya reproducido, nada más ponemos al azar algo y vemos qué es lo que se dice. Entonces, por ejemplo, encontramos eso de que ella es milagrosa. Y entonces desde ahí pues no he bajado en mi devoción ya al contrario ha crecido más y más, ¿no? A mí me gustaría pues ir aquí, rezar por todos mis amigos, hacer mi manda y bueno, aprovechar de la cultura y la religión que tenemos aquí. Sí, pues le pedimos por la familia y todo, que todo bien, por la paz del mundo y todo. Bueno, allí están los fieles. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en cuanto a lo que sucede en la basílica, pues, bueno, esto es un poco de lo que pasa, ¿no? En cuanto a al ejemplo o la forma en cómo se vive la devoción en la Iglesia Católica Romana. Y bueno, pues acá tenemos también a Santiago, pero bueno, me gustaría aclarar un par de puntos entre las distinciones que me gustaría hacer entre lo que nos dice el sacerdote y nosotros lo que creemos como evangélicos. En mi caso, pues lo que encuentro en las escrituras, lo que encuentro en el catecismo menor de la Iglesia Luterana. Este canal se llama Catecúmeno Luterano, entonces por ende, pues para los que se preguntan a qué iglesia voy, pues voy a una iglesia luterana, por eso es Catecúmeno Luterano. Entonces, María es vista por nosotros como un modelo de fe y obediencia a Dios, especialmente en esa respuesta que nosotros vamos a encontrar al anuncio del ángel y su disposición al cumplir la voluntad divina. Voy a proyectar en pantalla un poco de lo que es el documento que se titula El Magnificat de Martín Lutero y vamos a encontrar lo siguiente. María es revelada por encima de todo ejemplo. ¿Por qué motivo decimos que María es revelada por encima de todo ejemplo? Porque la María bíblica, la María que encontramos de acuerdo a las escrituras, es una mujer que subraya, que ella menciona por sí misma de que hay una gracia que viene a ella de la cual ella no es digna, ¿no? Entonces ella hace una expresión de reconocimiento de su fe, como lo encontramos, sino en el libro de Lucas,
en el capítulo 1, versículo 38, ella responde al ángel: He aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad, hágase conmigo conforme a tu palabra. Este pasaje nos muestra que ella era una sierva sumisa a Dios, sin indicación de que para nada ella esperara recibir algún tipo de adoración o que ella misma se adjudicara algún tipo de beneficio por sí misma, es decir, que por ella misma pudiera decir: yo soy la digna de recibir esto, como lo dice el padre en el extracto del video que escuchamos, eh, que es inmaculada, que tenía un nacimiento sin pecado. Porque porque entonces ella, ¿por qué dice ella que vio la bajeza de su sierva, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar eh, que nosotros como cristianos debemos de dar en efecto un tipo de veneración, así es, bueno, no un tipo de, una veneración, ajá, más no una adoración. María es elevada por encima de todo ejemplo. Eso es muy lindo porque luego hay también quien por no caer en extremismos, también ya no habla de María. No vamos a hablar de María. Podemos poner, por ejemplo, a David, a Jonás, a quien quieras, de personajes bíblicos, pero no a María. En cambio, María es un ejemplo de imitar. Ajá. Hablaba con un hermano entre la semana y me decía: ella es el mejor ejemplo a imitar, pero es ese ejemplo de mujer que es obediente y que tiene fe a la palabra. María es elevada por encima de todo ejemplo cuando debería y preferiría aparecer como el mejor espejo de la gracia de Dios. Miren lo que dice Martín Lutero: el mejor espejo de la gracia de Dios, que atrajese a todo el mundo ¿a qué? A la gracia divina. ¿Ok? Entonces aquí es a donde empiezan a resaltar las diferencias, ¿no? Yo creo que aquí estamos ciertamente un poco más en consonancia con lo que dice el sacerdote que con lo que expresan las personas que participan de la peregrinación, ¿no? Que ella atrajese a todo el mundo a la gracia divina, a la firme confianza, el amor, a la alabanza, de tal forma que precisamente por mediación suya, todos los corazones llegasen a adquirir una opinión de Dios tal que pudieran decir confiadamente: oh tú, bienaventurada Virgen y Madre de Dios. Recuerden que esto es bíblico. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Qué estupendo consuelo nos ha manifestado Dios por tu medio, porque se ha fijado tan graciosamente en qué, en tu indignidad. Y cuando hablamos de graciosamente no es de que sea chistoso, sino que hablamos de gracia, de una gracia tan amplia que se ha fijado en tu indignidad. Esa es la María bíblica. Esa es la María bíblica. No encontramos que tenga títulos, que tenga honores, que llegue al papel de corredención. No, encontramos que había una indignidad que ella misma menciona. Y en tu bajeza, que esto mismo nos hace pensar que en adelante y siguiendo tu ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo? Lo que les decía. Encontramos un ejemplo de ella en que ella misma se señala como una sierva de Dios y en un ejemplo de fe, de creer: hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero aquí lo encontramos nuevamente, en tu bajeza, que esto mismo nos hace pensar que en adelante, siguiendo tu ejemplo, ese ejemplo de fe, ese ejemplo de obediencia, no nos despreciará a nosotros, pobres hombres insignificantes. Esto es lo que nosotros encontramos en el mundo evangélico. Nos vemos así como somos, hombres insignificantes, hombres que necesitan gracia de Dios, una gracia que es divina, en nuestra indignidad también, ¿de acuerdo? Sino que también el Señor nos mirará graciosamente.
¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros encontramos el Magnificat, que es muy importante y que luego también es muy recalcado por los católicos romanos hacia el mundo extremista evangélico, que no quiere reconocer o dar ningún tipo, no sé, como de mensaje en favor de María. Pero encontramos ese buen ejemplo en María ciertamente. Eso no lo podemos desechar. No podemos tomar ciertas cosas de la palabra de Dios y otras quitarlas. Pero vean la práctica. ¿Cuál es la devoción que da el texto bíblico? ¿Cuál es, bueno, no la devoción? ¿Qué es lo que nos ayuda a entender el texto de la Biblia? ¿Qué es lo que encontramos en el texto de la Biblia acerca de María? ¿Y qué es lo que encontramos en la práctica de una devoción que también ya está afuera de ello? Me decía el, el hermano con el que hablaba la semana pasada, y esto lo voy a decir con sumo respeto. No busco ofender a nadie, porque sé que esto es bien delicado. Y luego leo los comentarios y veo que hay quien se indigna, a quien le duele este tipo de comentarios, por eso lo voy a hacer con sumo respeto. Y me decía, y yo lo voy a cambiar un poquito, y también lo voy a parafrasear a él. Me ponía el ejemplo, ¿qué sucede cuando tienes a tu mamá? Y vamos a suponer que tu mamá quizá no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, no tuvo una formación y nada, ¿no? Tu mamá es tu mamá y la amas porque es tu mamá. Y la reconoces y le das veneración porque es tu mamá, ¿no? Entonces, él me decía, ¿y qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros en esa búsqueda de darle una correcta veneración a nuestra mamá? Bueno, es que ni siquiera es una veneración, ¿no? Cuando queremos honrar a nuestra mamá, empezamos a contar, no, fíjate que mi mamá es, por ejemplo, una gran abogada o una gran doctora que ha tenido mucho reconocimiento, tiene una formación académica amplia y mira, se le han dado múltiples reconocimientos en favor de su vocación por lo que ha hecho y nos ha apoyado inclusive a la humanidad en general porque ha descubierto estas soluciones a estos problemas que atentan contra la salud del ser humano en general. Pareciera que estoy honrando a mi mamá al hablar de ella de esa forma. O bueno, en un ejemplo, a ustedes les parecería que se honraría más a nuestra madre poniéndole títulos que, bueno, que no ha tenido, o simplemente honraríamos más y amaríamos más a nuestra madre tal y cual es. Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué encuentran ustedes en el pasaje bíblico? ¿Qué encontramos que creían aquellos primeros cristianos acerca de la Virgen María? Ajá. Entonces, si se dan cuenta, realmente en el mundo evangélico no estamos peleados con una veneración correcta. Pero eso sí hay que resaltar, la exclusividad de la adoración, de acuerdo a la Biblia, en ella se nos instruye que solo Dios debe de ser adorado, ¿ok? Y bueno, para ello, pues quiero sacar mi catecismo y quiero hacer una aclaración de que esto no está dirigido a solamente un tipo de congregación, un tipo de denominación, sino que va para todos. Todos mis hermanos necesitan conocer esto. Amarás a Dios. ¿Cuál es el resumen de la primera tabla? Amarás a Dios. Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 38. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. El primer mandamiento de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios
y confiar en Él sobre todas las cosas. A ver, volvámoslo a repetir. Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Confiar en Él sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué prohíbe Dios en el primer mandamiento? Dios prohíbe toda forma de idolatría, ya sea el estimar y adorar a una criatura como al Dios mismo. Esto entre paréntesis, una idolatría grosera. O el temer, amar y confiar más en una criatura que en Dios. Una idolatría sutil. Nuevamente, Dios prohíbe toda forma de idolatría, ya sea el estimar y adorar a una criatura como al Dios mismo, una idolatría grosera, o el temer y amar y confiar más en una criatura que en Dios, una idolatría sutil. Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mateo capítulo 4, versículo 10. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Salmos capítulo 115, versículos de 3 al 4. Nuestro Dios está en los cielos, y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Mateo 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10, versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías versículo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Efesios 5, versículo 5. Ustedes bien saben que ninguno sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra. Vean la forma en que también distingue a la idolatría dentro de esas mismas prácticas. Tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Filipenses 3:19, ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Salmos capítulo 14, versículo 1. Dentro de sí dicen los necios, Dios no existe, corrompidos están, sus hechos son repugnantes. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Éxodo versículo 32, no sé si es capítulo, Israel adoró al becerro de oro. Bueno, está poniendo en contexto de lo que es el capítulo 32. Lucas versículo 16, 19, el hombre rico pensó más en el lujo del vestido y en la extravagancia de la comida que en Dios. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, el joven rico amó más sus bienes que a Cristo. ¿Se dan cuenta? No solo la idolatría la pueden centrar en una figura humana, en una escultura, sino también somos idólatras cuando ponemos nuestra confianza en cualquier cosa, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro pastor, más que en Dios. Eso es lo que enseña el catecismo luterano. Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todo, sobre todo. No puedo confiar más en una criatura que en Dios. Y ciertamente en la Virgen María puedo ver un ejemplo. Y eso es digno de qué, sino de honrar, de recordar, de venerar y decir ciertamente la Virgen fue un ejemplo. Y en ella podemos encontrar justamente que ella misma no se vio a sí misma casi como una corredentora. No le podemos encontrar esos títulos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué motivo los reformadores no estaban en contra de una sobreveneración a María? Ajá. ¿Por qué motivo?
porque tal cosa no existía, no era un problema de su época. Estaba el problema, por ejemplo, de las indulgencias, ¿ok? Estaban problemas que eran, lo voy a llamar así, circunscritos a su época. Pero ciertamente esta veneración a María, que ya no es una veneración, sino que es una confianza en la cual encontramos palabras como esta de decir que ella es muy milagrosa. Para mí es milagrosa, ¿no? Una vez le pedí y pues me cumplió, ¿no? Y entonces desde ahí pues no he bajado en mi devoción, ya al contrario ha crecido más y más, ¿no? A mí me gustaría... A ver, vamos a ver otro video. ¿Qué está sucediendo justo ahora en la Basílica de Guadalupe? Vamos con mi compañero Irving Pineda. ¿Cómo estás, Irving? Noemí le pidió un favor a la Virgen de Guadalupe y ahora está aquí. Toca cumplirle. Es un amor inmencional que se siente cuando cumples una promesa que tienes y cuando te hace un milagro. ¿Te acaba de cumplir? Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría, no estoy atacando, pero lo que ustedes escuchan es que esto se corresponda a que se busca una intercesión hacia Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Sino que solo existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos en este tipo de devoción? No al caso, o sea, así como yo también se los expresaba desde todo respeto, que nosotros encontramos algo que podemos decir es que esto ciertamente en la práctica no es como debería de ser o como lo encontramos en la Escritura. ¿Se dan cuenta? Esto para mí ya es otra cosa. Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas, en Él sobre todas las cosas, en Él sobre todas las cosas. Alguien por ahí decía en un comentario, bueno, ellos están haciendo peregrinación de rodillas, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos haciendo peregrinación y los evangélicos cayéndose de espaldas y con glosolalia, ¿no? Bueno, pues es que yo, para empezar, ni siquiera le encuentro una similitud. Si bien es cierto, yo creo que sí hay iglesias evangélicas que buscan agradar a Dios en medio de su desesperación y no saben cómo o quieren llamar la atención. Pero esto es otra cosa, ¿no? Yo creo que sí hay idolatría en el corazón del hombre en general. Confiamos más en el médico, eso es cierto. Confiamos más en un profesionista, eso es cierto. Confiamos en cuando tenemos una buena solvencia económica, nos sentimos más confiados. Confiamos en muchas cosas, en muchos momentos, más que en Él. Entonces, en ese sentido y bajo esa regla, tampoco puedo señalar únicamente, miren, ellos sí hacen idolatría, yo no. Pero sí puedo decir, esto en la práctica no es una búsqueda de una intercesión a Dios. Y que además lo que les decía, ciertamente nosotros encontramos en las Escrituras que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No, esto significa que me voy a ir al extremismo de decir, no, la Virgen ya no. ¿Qué es lo que yo encuentro, por ejemplo, en este escrito? Un escrito de Martín Lutero, ¿vale? Que luego se utiliza como para echar en cara. Vean, Martín Lutero también tenía un cierto tipo de devoción que ustedes no conservan. Bueno, es que yo les pudiera decir, en efecto, pero yo encuentro a esto más cercano al texto de la Biblia, al no poner tan en grande y no sé, y llamarla, ¿cómo dice acá el cura?
Por lo tanto, María es una mediadora entre Dios y los hombres, es una intercesora entre Dios y los hombres y es un auxilio para nosotros. Por eso una de las letanías que a mí más me gusta es auxilio de los cristianos. ¿Se acuerdan? La rezandera cuando dice el rezo, auxilio de los cristianos. Bueno, pues no encuentro cómo atrasarlo un poco, pero cuando estaba hablando de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, ahora la llama como una mediadora entre Dios y los hombres. Y pues bueno, si ustedes van a la Escritura, ¿a quién encuentran que tiene ese título? Y encuentren en su Biblia. Bueno, yo he visto muchas veces que se utiliza, voy a utilizar mi Biblia católica para mostrarles cómo dice la Biblia católica. Yo también tengo Biblias católicas y no las tengo porque yo quiera señalar, miren, ustedes están equivocados. La tengo porque creo que es una buena traducción, porque el pastor a donde asisto a la iglesia ha dicho más de una ocasión, miren, esta traducción, la Biblia de Jerusalén, es una buena traducción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Les digo, no es un tema en el que yo venga, ya miren, yo sí estoy en la verdad, ustedes no. Yo les digo, vean la práctica contra la teoría y después también esa teoría, mídanla contra lo que creyó el cristianismo primitivo. Yo he leído en comentarios, lee la historia de la iglesia, lee, ¿qué más? No recuerdo a qué otras cosas me incitan a leer. Y bueno, ahorita no he tenido el tiempo para contestar comentarios, pero yo les decía, es que estudiamos historia de la iglesia. En los cultos divinos no es exclusivo o sea, no es como que se quite a los padres. Esta Biblia, la Biblia de la Reforma, tiene comentarios de los padres de la iglesia, comentarios, bueno, pues también de los reformadores. ¿Por qué? Porque yo creo que hasta el cansancio, es justo decirlo. No somos una iglesia nueva. Ningún reformador hizo una iglesia nueva, no se hizo una revolución, sino una reforma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se creía? ¿Y por qué ahora vemos añadidos títulos que no encontramos en las Sagradas Escrituras, ni encontramos tampoco, ciertamente, en los padres de la iglesia? Podemos encontrar, por ejemplo, temas como, en efecto, yo les puedo mostrar acá un escrito de Martín Lutero, a donde habla muy bien de la Virgen y que la ve como un ejemplo, como un muy buen ejemplo en el que nosotros también podemos entrar. Si ella, en su indignidad, en su bajeza, Dios la ve de una forma llena de gracia, esto nos hace pensar que en adelante, y siguiendo el ejemplo de María, sí, el ejemplo de María, una mujer de fe, una mujer que ella misma dijo ser indigna en su bajeza, esto mismo nos hace pensar que si seguimos ese ejemplo, nosotros también no encontraremos desprecio, porque somos pobres hombres insignificantes, sino que Dios nos mirará también graciosamente. ¿Vale? Entonces, amigos, ¿en qué está su confianza? ¿En qué está nuestra confianza? ¿Está en Dios? ¿Está en las Escrituras? ¿O en qué la encontramos? ¿En qué la vemos? ¿En qué la ponemos? Vamos a escuchar un poco a Santiago Alarcón. Este video se llama Católicos Idólatras, Adoramos a María. Gracias a Dios, bien. ¿Y a ti cómo te va? Muy bien, pero ya me estaba yendo y vi tu invitación. No, ¿Qué pues necesitabas, Juan? Si tú te estás yendo tranquilo, entonces tranquilo. ¿Qué necesitabas? Decime, comentame rapidito, tengo unos minutos. Comentame rapidito, ¿qué necesitabas? Pero yo quería hacerte una pregunta, Santiago. ¿Preguntas trampa? No. Digo, si tú crees que es trampa, no son tu problema. A ver. Dígame, si le puedo responder con todo gusto, si no, soy honesto y le voy a decir, Juan, no sé qué responderle. Ok. ¿Tú crees, Santiago, que los católicos adoran a la Virgen María? ¿Qué querés decir con adorar? Adorar. ¿En qué contexto se entiende adorar? No sé. Vos sos el que me está haciendo la pregunta, entonces para no malinterpretarte, yo te pregunto, ¿qué querés decir con adorar? Adoración.
No, bueno, ¿qué querés decir con adoración? Adoración. No, pará. Definime adoración para saber a ver si... Cuando nosotros hablamos de adoración, estamos hablando de prosquineo. Adorar a Dios. Lo único que se adore a Dios, lo que se entiende. Ok. Recuerda que ustedes tienen una dule y una imperdule. Si vos me decís adorar en el sentido... Por ejemplo, yo ahí lo que diría, y nuevamente, yo como un aprendiz, lo que diría es, bueno, si yo voy y tomo mi catecismo, pues lo que diría es, ¿en qué está en quién está la confianza del cristiano? ¿Está únicamente en Dios o está también, por ejemplo, en este caso, en María? Y yo lo pondría en otro aspecto diferente, porque ahí no podemos señalar también a toda la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasa entre la diferencia de cómo se ve la veneración a la Virgen María en Latinoamérica, en los países latinos, y cómo lo ven, por ejemplo, los países europeos? ¿De acuerdo? Yo creo que inclusive nosotros encontramos más similitud en cómo se ve la veneración a María en otras partes del mundo. Nosotros reconocemos y honramos a María por su papel fundamental en la historia de la salvación como madre de Jesús, sin problema. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. ¿Vale? E inclusive en los términos y definiciones podríamos decir, bueno, estamos en algunos puntos acuerdo, pero por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo en lo que decía el padre en el tema de la Inmaculada Concepción, que fue proclamada hasta el año 1854, porque no tiene un fundamento bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos siempre a sostener que las doctrinas deben basarse directamente en la revelación bíblica. Y después vamos a encontrar que también hay una naturaleza universal del pecado original. Todos los seres humanos, incluido María, están afectados por el pecado original. La única excepción es Jesucristo. Él es sin pecado. Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas en las que han visto que pues no estoy de acuerdo en cómo se manejan. Lo que le diría es, bueno, más allá de una definición, porque en una definición podemos estar de acuerdo, lo que yo diría es, sí, o sea, la Iglesia Católica dice en la teoría que no va a buscar a María como una diosa más. En el libro no se va a encontrar que ella es una diosa más. Pero ¿cuál es la práctica? En la práctica se confía en Dios para su salvación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ese es en el tema de la Inmaculada. En el tema de la Asunción de María, que es todavía más reciente, nosotros no vamos a estar de acuerdo porque nuevamente, ausencia de evidencias bíblicas. Las Escrituras no mencionan una asunción. Entonces, nosotros los evangélicos enfatizamos que las doctrinas deben estar respaldadas por la Biblia. Además, les voy a decir algo. Vamos a pensar esto para que vean que no somos soloístas bíblicos. Somos sola Escritura, y lo que creemos dentro de la sola Escritura es que las doctrinas que creyó la Iglesia de todos los siglos deben estar medidas por esa regla, la Escritura. Entonces, ¿por qué si somos sola Escritura tenemos a los credos? Porque en los credos nosotros los encontramos bíblicos, no tenemos ningún problema entre lo que vemos en el credo y lo que encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué cuando vemos el credo, y imagínense, esto era tan importante en la iglesia de los primeros siglos, que se coloca justamente a quién es el Padre? Ajá. ¿Cuál es su papel en la creación? ¿Cuál es la distinción del Padre en la creación? ¿Cuál es la distinción
del Hijo, en la historia de la redención. ¿Y qué se nos habla de la Virgen María en el credo? Encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Es todo lo que está en el credo. Entonces tiene más, encontramos más en el Magnificat, en San Lucas. ¿Vale? No podemos sustentar cosas como la Inmaculada, como la Asunción. ¿Por qué, si era tan importante en la iglesia primitiva, no la encontramos en el credo? ¿Vale? Si era importantísimo para la salvación y para que todos los cristianos lo supieran, ¿por qué no encontramos nada que ver, ni siquiera algo mínimo? Eso es entonces lo que nosotros podemos encontrar en cuanto a lo que podemos hablar de las diferencias. Pero es cierto que, por ejemplo, en el tema de la adoración, ellos también van a decir, no, es que la adoración no es otra cosa, sino exclusiva para Dios. Y lo que puede decir es, bueno, en términos, se puede decir que en efecto la adoración es exclusiva. Hay una adoración que es exclusiva. Bueno, no hay una adoración, la adoración es exclusiva para Dios. En el que solo, al que solo le corresponde a Dios, yo te diría no, en absoluto. Ahora, la palabra adorar puede significar otras cosas dependiendo del contexto. Por eso es que te pregunto. Por dar un Sí, es cierto. Ahí, por ejemplo, la palabra adoración, y sobre todo, eso es lo que hay que siempre tener en cuenta, que nosotros pensamos en español, aprendemos también en español, pero igual y podemos encontrar que, por ejemplo, en los términos de adoración, nosotros aquí en México, como lo dice Santiago, ¿no? Usamos a veces la palabra adoración en algo que a lo mejor no es ciertamente lo que es la adoración en la escritura, que es única para Dios. Y bueno, pues les decía, yo creo que en ese sentido yo sí encuentro más diferencias escuchando al Padre cuando Él dice, es que ella es una intercesora entre Dios y los hombres, porque nosotros lo que vamos a encontrar en la escritura es que Jesucristo tiene el rol como único mediador entre Dios y los hombres. No atribuye roles adicionales a otros. ¿Ok? Entonces, hay una veneración que yo entiendo que es la dulia ofrecida a los santos, mientras que la latría es la adoración que está reservada a Dios. Y les vuelvo a decir, no hay problema, hasta ahí no hay problema. Y después, la hiperdulia, que es la veneración que está especial dirigida a la Virgen María. Entonces, nosotros como evangélicos, especialmente hablaré, lo que nosotros encontramos en el catecismo es que no podemos practicar dulia por las siguientes razones. Hay un enfoque exclusivo en la adoración exclusiva a Dios. No puedo poner mi confianza en otra cosa que no sea Dios. Y en la práctica yo también les diría, fallamos, ciertamente fallamos. Ay, se movió discúlpenme, se movió. En la práctica ciertamente fallamos. Pero es justamente el reconocer, hemos fallado, Señor. Ayúdanos a dirigirnos hacia ti. Y ahí cabemos todos. Ahí cabemos todos. Todos fallamos. Por nosotros mismos no tenemos salvación ni justicia. Por nosotros mismos. Sino que es por su obra redentora. De la cual nosotros ciertamente no merecemos, somos indignos. Entonces, no podemos dar adoración en el culto y veneración porque nosotros vamos a encontrar la dulia únicamente dirigida a nuestro Dios. ¿Ok? Pero ahí está. Entonces, lo que yo le diría, por ejemplo, acá
a esa pregunta que se hace es, bueno, podemos encontrar una distinción entre lo que encontramos en la práctica y lo que encontramos en la teoría, en el escrito. Entonces ahí yo también creo que inclusive no hay tanto tema, no tanto problema. Vamos a escuchar un poco más y vamos cerrando ya el video del día. Por ¿Cómo qué ejemplo, cosa? y yo te puedo decir, yo adoro a mi mamá. ¿Vos no adorás a tu mamá? No, que yo no utilizo eso. Que la Biblia no me manda a mí a adorar a seres humanos. Pero Ya si, utiliza Bueno, si ese tú, término tampoco. pero ahí es válido también reconocer que es cierto, eso se utiliza para decir a la novia, a la mamá, a la esposa, te adoro, ¿no? Pero ¿cuántas canciones no ocupan la palabra adorar? Entonces, les digo, no es un tema de, de en cuanto a lo que hablo, a lo que creo y a lo que defino, sino a lo que practico. Y ahí la crítica no puede únicamente ir hacia el católico romano, también va al evangélico. ¿En qué pones tu confianza? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios. A ver, perdón. El primer mandamiento, ¿qué significa? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Debemos temer y amar a Dios. Confiar en Él sobre todas las cosas. ¿Quién de ustedes cumple el primer mandamiento, hermanos y amigos? ¿Quién cumple el primer mandamiento? ¿Se dan cuenta de lo alejado que estamos del Señor? Por eso es que la escritura es tan bella. Por eso es que ustedes deberían de tener en casa uno de estos, un catecismo. Encontrar ciertamente estas medidas que nos ayudan a no solamente juzgar y ahí ser un garrotero, como se les dice, sino que podemos ver un espejo. Dios mío, perdóname, ¿no? Realmente, ¿en qué pongo mi confianza? Entonces allá lo que yo le diría al caballero que hace la pregunta es, bueno, ¿y por qué en la práctica encontramos que no se vive eso? Y bueno, no sé también qué tan válido sea. Bueno, es muy válido, es una opinión personal mía, que nosotros, además de conversarlo con un católico romano, lo digamos dentro de nuestra iglesia y nuestro pueblo. ¿Ustedes cuántas veces se les ha dicho esto en la iglesia? No tendrás dioses ajenos delante de mí, también significa que no deberías de temer, no, perdón, que deberías de temer y amar a Dios y confiar en Él sobre cualquier cosa, porque si no estás fallando en este mandamiento. ¿Se dan cuenta? Y ahí cuando empieza ese análisis, digo, híjole, es que igual y me hace falta más trabajar de mi lado. Y yo creo que el trabajo nunca se va a acabar. Por eso es que les decía que realmente los pastores, quienes están bien metidos en la obra de Dios, no tienen tiempo para hacer este tipo de contenido porque tienen trabajo que hacer en la iglesia. No se pueden limitar a estar haciendo videos en YouTube. Qué bello es, hermanos, compartir la palabra de Dios. Esto poquito que yo he aprendido en el catecismo, compartírselo a ustedes me da mucha emoción, porque me confronta. Me ha hecho llevar una oración, híjole, muy distinta, desde que lo entiendo así. Porque me doy cuenta de mi condición, mi condición. Se me hace bien fácil, miren, se lo voy a poner otra vez. Se me hace bien fácil juzgar esto, ver esto mal. Sí, me sacó con bien de mi parto, de mi bebé que se me complicó. A la derecha va su marido, pero a la izquierda trae a su hija mayor. Sabe perfecto la lección que le está dejando. Mi esposa estuvo a punto de fallecer, se le complicó el parto de mi hijo y le prometí a la Virgencita traer a mi hija, a mi esposa y a mi niño. Y acá estamos cumpliendo. Vale, yo se los digo así. A mí se me haría bien fácil decir eso que veo ahí no es correcto. Pero ¿cuánto de lo que yo hago realmente hace ver que mi práctica
es amar, temer, confiar en Dios más que cualquier cosa. Por eso les digo, vayan a su iglesia, vayan a la iglesia, tomen la palabra, conozcan este libro también, el Catecismo de la Iglesia Luterana, conózcanlo, van a encontrar, miren, ustedes tienen muchos libros, ¿no? No le hagan el feo a leer este libro. Si lo que encuentran sienten que no está en consonancia con la palabra de Dios, bueno. Pero si lo encuentran relacionado a la palabra de Dios, ¿por qué no podrían seguir ese consejo? Entonces ahí es a donde digo, híjole. Yo veo una diferencia en la práctica, pero esa práctica no me limita a nada más mencionar a los demás en lo que hacen los demás, porque también hay quien va detrás de la Santa Muerte. Una vez a mí me empujaron en la calle y me dijeron algo, una amenaza. Mira, y me sacó aquella persona y me mostró su Santa Muerte. Ella es la que va a hacer tal, tal y tal cosa y a ti te va a pasar tal cosa. ¿En qué está nuestra confianza? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a escuchar un pedacito más. Pero si tu novia o tu esposa viene y te dice, Juan, te adoro, ¿vos qué le vas a decir? ¿Que es una idólatra? No, yo te amo, corrijo el término. Porque es que nosotros tenemos una Biblia que nos dice a nosotros lo como de... Ajá, pero ahí, por ejemplo, no es que yo esté más de acuerdo con el católico romano porque he mostrado evidencias de por qué creo que hay una María que ya no es la María bíblica que encuentro en las escrituras. Pero tampoco puedo estar diciendo, mira, no, nosotros acá de este lado nunca decimos te adoro, nosotros somos obedientes a la Biblia y hacemos esto, porque lo que yo expresaría es, bueno, yo fallo en esto y fallo en aquello. Y yo entiendo que debo de temer y confiar y amar a Dios sobre cualquier cosa. Y lo que yo veo en la práctica del lado de ustedes es que parece ser que a veces se confía más en que la guadalupana va a favorecer al creyente. Y por lo menos en lo que escucho hablar, en lo que pareciera ser la práctica, no encuentro cómo es que se está confiando más en Dios cuando se declara que se hace una promesa a la Virgen. Por lo menos nunca he escuchado que se haya pedido que se pase de recado. Y lo que yo diría es, bueno, no puedo creer que ella es mi mediadora, porque hay un solo mediador. Y yo iría en eso. Diría eso. Una, no encuentro cómo es que ella pueda ser mediadora porque no lo encuentro en la escritura. Y dos, en la práctica veo que pareciera que se confía más. Pero no me alejo de que yo en el mundo evangélico, dentro de lo que hago, también hay muchas formas en las que yo podría decir, también de nuestro lado, hay formas en las que se parece ver que no confío más en Dios que en cualquier otra cosa. Eso sí, en la Virgen no. En la Virgen veo un ejemplo y yo creo que los evangélicos vemos ese ejemplo. Pero no ciertamente una confianza más que en Dios. Pero sí es cierto que se sustituye después. Por ahí decía Antonio Bolaines, que pues tampoco lo voy a señalar como alguien erudito, pero alguna vez lo escuché decir. Es que lo que pasa es que cuando se viene el evangélico al mundo protestante, a la iglesia pentecostal, bueno, las iglesias que ellos ven, ¿no? Las asambleas de Dios, venía con mucha idolatría, creía en el brujo, creía en la Virgen, y ahora viene y lo sustituye, ahora cree en Cash Luna, ahora cree en su profeta favorito. ¿Se dan cuenta? No es que los esté señalando nuevamente en un problema exclusivo de ahí. Señalo en que todos podemos vernos juzgados cuando se dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en efecto, tememos, amamos y confiamos en otras cosas
que no son Dios. Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Podemos conducirnos. Pero, Entonces, ajá. pero adorar Cuando quiere hablamos de decir, adorar, pero adorar quiere decir también amar mucho, Juan. no, es que estamos hablando en el sentido religioso. Ah, bueno, Son dos pero cosas por eso diferentes. pero por eso te estoy diciendo, dependiendo de qué me querés decir con adorar. En español, adorar quiere decir también querer mucho. Yo le digo a mi esposa, ¿Cómo? te adoro, y ella no me va a decir, sos un idólatra, me va a decir, ay, yo también. Pero esa es la cultura occidental. Pero la Biblia que tú tienes no En es la Biblia que occidental. yo tengo no fue escrita en español. No, no es occidental. Claro, la Biblia que yo tengo no fue escrita en español. Por ende, Ajá, entonces, bueno, les digo, realmente yo creo que en las definiciones pues, también está el octavo mandamiento. A ver, déjense los leo. Porque ahí lo que uno podría decir es, bueno, Santiago, ¿cómo que vas a decir que le dices a tu esposa que la adoras? Eso no está en la Biblia, eso es, bueno, octavo mandamiento. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo, sino que debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. E interpretar todo en el mejor sentido. Le digo algo, por ahí he escuchado a personas que citan el catecismo para decir, miren cómo les decía papistas, Lutero, miren cómo aquí claramente se hace esta distinción, para atacar a personas. Cuando este mismo libro dice que debes, de acuerdo a lo que dice la palabra, te dice, como dice, que no presentarás falso testimonio, no deberías desacreditarlo y deberías de entender lo que él dice en el mejor sentido. Les digo, no, nos hace falta crecer. O sea, hay una teología, leía un libro de Francisco La Cueva. ¿De qué vale acumular todo ese conocimiento si esa teología no es vívida? ¿De acuerdo? Hay también para tener cuidado con qué es lo que se consume. Sigamos escuchando un poco. la pregunta ya está mal formulada. No, no está mal formulada. Pero mi Biblia no fue escrita en español originalmente. No, por eso te estoy diciendo. La Biblia solamente me señala que debo adorar a Dios. Ahora, Está que bien. nosotros, como países tercermundistas, como occidentales, entendamos que decirle, mira, yo te adoro, está bien. La Biblia no me estipula eso. Ok, entiendo. Bueno, entonces lo referente a Dios, aquello que solo es digno de recibir Dios, solamente a Dios. Solamente a Dios. Exacto. Adoración a Dios. Exacto. ¿Tú te has leído el Décimo? Sí, lo leí. Por eso te decía en el sentido en el que decís adorar. No, porque hay un sentido religioso. Campeón, me anticipé a tus jugadas. Por eso yo te dije, definime qué querés decir con adorar. No te anticipas, papá. ¿Por qué tú te crees? No te me rías, yo también me puedo reír. Pero ¿Por qué tú te crees? Decime qué significa adorar. Ya te lo dije. No, no me lo dijiste. Claro que sí. No, no me lo dijiste. Profineo. No, mira. Te doy una noticia. Te doy una noticia. Bueno, pues miren, si se dan cuenta entonces a lo que se va acá es justamente lo que encontrábamos en el primer video. ¿Vale? Él lo dice bien claro, no adoramos a la Virgen María. Que la definición en español, como él lo dice, podría terminar siendo que adorar viene casi del mismo, ¿cómo se puede decir? De la misma distinción y solamente hay una diferencia en la práctica. Yo también lo puedo asegurar así. Hay una diferencia en la práctica, ¿vale? En la práctica. Y después hay diferencia entre lo que se cree, perdón, en la Iglesia Católica Romana, porque yo puedo encontrar dogmas que en definitiva los vamos a rechazar, ¿vale? Por falta de fundamento bíblico, por la naturaleza del pecado original, bueno, por el pecado universal, a excepción de Jesucristo, y por el foco en Cristo. Esa regla no la puedo perder. Porque en la Biblia encuentro que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero de ahí
a las distinciones en cuanto a la definición, no voy a encontrar una diferencia. Voy a encontrar una diferencia en la práctica. Y esa diferencia en la práctica ya no solo va a incluir a una denominación, a una sede en específico. Va a englobar a un género, el género humano. ¿En qué pone su confianza el humano? Ok, entonces bueno, vamos a ir finalizando y vamos escuchando un poco más de lo que se dice y cerramos el video. El Dessinger fue originalmente escrito, ese documento fue originalmente escrito en latín. Y en latín, la palabra utilizada para luego traducirse como adorar tiene varios significados. No solamente tiene un significado. Por eso es que el Dessinger puede decir de que adoramos a María. De la misma manera que yo puedo decir, dependiendo del contexto, adoro a mi madre o adoro a mi esposa. Por eso yo te pregunté originalmente, ¿qué quieres decir con adorar? Porque me anticipé a la jugada, campeón. Ya sabía por dónde venía. No, campeón. De hecho, el mismo padre Byron dice eso mismo. Nosotros adoramos a María. ¿El qué? Pero nosotros adoramos a María, lo que él dice también. Claro, pero decime el total de lo que dice. Si querés lo podemos ver al video juntos y él te va a decir lo mismo que yo. No, no es en el mismo sentido. La palabra adorar tiene varios significados. Aquí les presento un diccionario de latín al español, no es cualquier diccionario. Escrito con presencia de las obras más notables en este género publicadas en otros países desde la época del Renacimiento hasta nuestros días, enriquecido con un gran número de voces, frases y modismos extractados de los autores clásicos. Bueno, entonces lo que les decía, en la definición realmente no vamos a encontrar problema, ¿cierto? En la definición podemos decir, en efecto, hay una, como lo decía este video, este sacerdote, ¿vale? No vamos a encontrar problema en el tema de la distinción de la adoración, porque si bien la dulia es una veneración ofrecida a santos, mientras que la latría es la adoración reservada a Dios, entonces no diríamos, bueno, pues hay un problema porque se está dando dulia a María, pero a Dios solo la latría. Sino que, ¿qué es lo que encontramos en la práctica? Entonces, para ir cerrando, nosotros como evangélicos vamos a practicar ciertamente lo que encontramos en la Biblia. Es por eso que hay ciertos dogmas marianos que no vamos a poder sostener y por ende no nos vamos a sujetar a ellos. Entonces, lo que sí vamos a encontrar es un papel en la historia de la salvación, ¿vale? La encontramos como madre de Jesús y se le honra por su obediencia y por su fe. Y vamos a encontrar en ella un ejemplo de fe, un modelo de fe, modelo de humildad. Y vamos a encontrar realmente a una María que no es un objeto al cual se le ha añadido posteriormente y cada día más se le añaden más atributos, sino que, como ella misma en algún momento dijo, a él hagan lo que él les pida. Ahí es a donde nosotros vamos a encontrar nuestra verdadera diferencia. Y a veces también en esa práctica, también no podemos señalar nosotros así como a la ligera. En el relato de las bodas de Canaán, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que en efecto hubo una, lo podríamos llamar así, un ejemplo de una interacción, porque también veamos que en las escrituras se habla muy poco de la Virgen María. Pero lo encontramos en el primer milagro de Jesús. Durante este evento, nosotros encontramos que hace falta el vino. Entonces ella se dirige a los sirvientes y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Juan capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué significado podemos encontrar en esto? ¿Una confianza en Jesús? Sí, porque María demuestra una fe absoluta en la capacidad de Jesucristo para resolver esa situación. Entonces, ¿qué podríamos encontrar cuando se va buscando justamente la ayuda
sino un hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué encontramos? Que ahí existe una obediencia a Cristo. Porque al decir a los sirvientes que sigan las indicaciones de Jesucristo, encontramos que hay directamente una indicación de la importancia de obedecer a Cristo, reconociendo que Él es la autoridad, Él es la autoridad divina. Entonces resalta que ella, en efecto, fue una mujer de fe. Y la importancia en la obediencia a sus enseñanzas, sirviendo así como un modelo, una guía, un ejemplo de fe para todos los creyentes. Y bueno, hasta acá dejo el video de este día. Espero que sea de su agrado. Me encantaría leerlos, me encantaría escuchar qué es lo que opinan referente a este tema. Y bueno, para finalizar este video, quiero cerrarlo con una oración. Y recordándoles otra vez, debemos de tener una fe firme. Debemos de temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Espero que también se lo puedan aprender junto conmigo. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Leemos, si tiene un catecismo, en la página 349, por una fe firme. Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, por tu tierno amor hacia nosotros pecadores, tú nos entregaste a tu Hijo para que, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Sigue otorgándonos tu Espíritu Santo para que podamos permanecer firmes en esta fe y finalmente recibamos la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Hasta la próxima.